Vamos a continuar nuestro estudio de la profecía en esta noche, pero hoy, como ustedes saben, es 22 de octubre y hoy se celebran o se conmemoran 175 años de que Jesús, como nuestro sumo sacerdote, inició su obra en el lugar santísimo. Hoy también se recuerda el famoso chasco. Y gracias a Dios por ese chasco, porque si hubiera tomado lugar el evento que ellos esperaban que tomase lugar, ninguno de nosotros hubiera formado parte del plan de Dios para la salvación. Así que fue un chasco para ellos, pero ha sido una bendición para nosotros. Como fue un chasco para los discípulos la muerte de Jesús, pero eso fue el inicio de la iglesia cristiana y también ha sido una bendición para nosotros. En esta noche vamos a dirigir nuestro estudio a la profecía, pero vamos a poner énfasis en el santuario. Aquellos que pudieron llegar más temprano estuvieron viendo el documental, el cual precisamente hablaba del evento que hoy nosotros estamos conmemorando o recordando. Vemos que el chasco tomó lugar, pues ellos estuvieron correctos en la fecha, pero no estuvieron correctos en el evento. No tan solo estuvieron correctos en la fecha, sino que a través de sus estudios se dieron cuenta que lo que el mundo cristiano proponía en aquellos días, que era que primero iban a venir 1000 años de paz sobre el planeta Tierra y después Jesús iba a venir, esa posición es incorrecta. Y hoy día prácticamente ha sido descartada por el mundo cristiano. Porque ellos dijeron, no, primero viene Jesús y después vienen los 1000 años en el cielo. No va a ser en la tierra. Y es antes del milenio está la venida de Jesús. Así que hubo un impacto positivo en el mundo cristiano a través de lo que el movimiento milenista pudo compartir con nosotros a través del estudio de la palabra de Dios. Pero sabemos que llegó la medianoche del 22 de octubre y Jesús no llegó. El día siguiente habían 2 personas que estaban muy chasqueadas, pero había una familia vecina muy cercana a ellos que estaba completamente destruida. Su fe había sido zarandeada. Y estos 2 hombres dijeron, vamos a visitarles. Pero obviamente les daba temor ir a las calles, pues la gente se estaba burlando de ellos. Dijeron, vamos a ir por atrás, hay un sembrado de maíz y vamos a pasar por el sembrado de maíz, nadie nos va a ver. Vamos a poder llegar con esta familia para animarles y consolarles. Así que mientras ellos irán a Epsom, allá en el puerto de Gibson, el norte, oeste del estado de New York, ahora miró al cielo y contempló a Jesús como sumo sacerdote en el lugar santísimo. Y le dijo a su compañero, un momento, hemos estudiado de profecías, hemos estudiado de doctrinas, hemos estudiado de muchas cosas, pero no hemos estudiado el santuario. Quizás deberíamos ir a ese tema y tal vez encontremos ahí la respuesta a nuestro chasco. Así que comenzaron ellos a reunirse y a comenzar a estudiar el tema del santuario. A través del tiempo el Señor les mostró a ellos, a través de este tema del santuario, lo que realmente había tomado lugar en el chasco. ¿No era el plan de Dios todavía regresar a este mundo? Había una obra más que realizar en el santuario celestial, ahora no en el lugar santo, sino en el lugar santísimo, y que después Jesús regresaría entonces a este mundo. Ahora, cuando por fe, y digo por fe, no es que entraron personalmente, cuando por fe nuestros pioneros entraron al lugar santísimo, encontraron allí que había un mueble. ¿Y cuál era ese mueble? Estaba el arca del pacto o del testimonio. ¿Y qué había dentro de esa arca? Estaba la ley de Dios. Y dijeron, un momento, si la ley de Dios está en el lugar santísimo, en el arca,
quiere decir que la ley de Dios no fue clavada en la cruz porque estaría en el atrio donde se hacía el sacrificio. Por lo tanto, la ley de Dios está vigente, no ha sido clavada. Y en el poder de Jesús podemos vivir en armonía con sus mandamientos. Pero se dieron cuenta que había un mandamiento que decía: acordarte has del día de sábado para santificarlo. Dijeron: un momento, no es el domingo, es el sábado. Y comenzaron a descubrir o a desenterrar, sería quizás la palabra más adecuada, verdades que por siglos habían sido sepultadas en las tradiciones y opiniones humanas. Dijeron: un momento, si Jesús entró al lugar santísimo, es el día de la expiación. ¿Y qué tomaba lugar el día de la expiación? Pues había juicio. Y si el juicio está comenzando en este momento, no antes, está comenzando en este momento, quiere decir que los muertos no han recibido su recompensa en el cielo, ni han recibido su castigo en el infierno. Por lo tanto, los muertos están realmente muertos. Y descartaron el concepto pagano de la inmortalidad del alma y de un infierno eterno, porque no hay nadie en el infierno todavía. ¿Comenzamos a entender lo que comenzó a tomar lugar con ellos, iglesia? Usted y yo tenemos que entender estas cosas. Si el juicio investigador está comenzando ahora, quiere decir que el mensaje a predicar está en Apocalipsis 14. Porque el mensaje del primer ángel dice que la hora de su juicio ha llegado. Y ahora está comenzando su juicio. Por lo tanto, el mensaje para predicar es el mensaje de Apocalipsis 14, del 6 al 12. No tan solo descubrieron eso, sino dijeron: si el juicio está comenzando, ¿qué juicio está comenzando? No es la declaración de culpable o inocente, esa es una sentencia. Ni es la ejecución de la sentencia. Porque lo primero que toma lugar en un juicio es la investigación de las acusaciones, ¿sí o no? Claro que sí. Por lo tanto, este juicio es un juicio investigador. Se está investigando la vida de las personas. Y ahora los muertos van a juicio. No en persona, porque están muertos en sus tumbas, sino a través del registro que hay en los cielos de sus vidas. ¿Me explico hasta el momento? Porque veo a algunos mirándome así medios mareados ya. Ahora comienza el juicio investigador. Ahora comienza la predicación del mensaje de los 3 ángeles. Pero cuando termine el mensaje de los 3 ángeles, el evento que va a seguir es la venida de Jesús. Por lo tanto, estamos nosotros viviendo en el momento, dijeron ellos, donde Jesús está realizando su última obra a favor de la humanidad, y cuando esa obra termine, va a regresar por segunda vez. Tenemos que predicar el mensaje del inminente regreso de Jesús. Ya viene nuestro nombre, adventistas. La palabra advenimiento. Viene nuestro nombre también del 7º día en referencia al sábado. No olvide, ese nombre dice que Dios nos los dio. Amén por eso, iglesia. Se puede decir amén de vez en cuando, no hay problema. Ese nombre usted y yo no los imaginamos. El Señor dice que nos dio ese nombre y que ese nombre es una reprensión al mundo cristiano por pisotear el 4º mandamiento. Cuando los cristianos ven el nombre adventista del 7º día, tienen que recordar que hay verdades que hasta el presente ellos no han querido aceptar, aunque claramente se encuentran en la palabra de Dios. Por eso Satanás quiere quitarnos nuestro nombre. Y muchas veces nada más se pone el nombre adventista. No, ese falta. Está el nombre, pero falta el apellido. Y el nombre es tan importante como el apellido. Y en muchas de nuestras instituciones nada más se pone el nombre adventista. No, eso está incompleto. Tiene que estar el nombre y el apellido.
adventistas del séptimo día. ¿Ok? Porque Él quiere que esa brecha que Satanás ha hecho a través del papado en la ley de Dios, que es el cuarto mandamiento, no sea restaurado. Mientras Él prepara al mundo entero, Satanás, para imponer un decreto de adoración en un día falso, en un sábado espurio. Y si la gente es tan ignorantes, fácilmente van a aceptar sus sofismas y engaños. Pero nuestro nombre es una amonestación constante al mundo entero de que la brecha en la ley de Dios será restaurada. Con nosotros o sin nosotros, por la gracia de Dios, yo quiero estar ahí. Ahora ese Jesús viene pronto. Continuaron estudiando y se dieron cuenta. Todo eso tomó lugar cuando entraron al lugar santísimo por fe en sus estudios de las Escrituras. Ahora el Señor va a tener un remanente. ¿Qué va a tener el Señor? Un remanente. Y ese remanente, su misión es proclamar este triple mensaje y reparar la brecha que ha sido hecha en la ley de Dios. Y cuando estudiaron el remanente, ahora se dieron cuenta que el remanente guardaba los mandamientos de Dios, más tiene el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Porque ellos descubrieron que en el lugar santísimo, al lado del arca, estaban los escritos de Moisés. ¿Era Moisés profeta? ¿Sí o no? Sí. Dice Oseas que el pueblo de Israel fue preservado por profeta y que entró a la tierra por profeta. Gracias a Dios por los profetas. El problema es que a la gente no le gustan los profetas. Jesús en sus días dice: a ustedes que le están haciendo monumento a los profetas, a todos ellos los mataron. Y ahora le hacen monumento en honor a ellos. Y eso demuestra que ustedes y sus padres son culpables por la sangre de ellos. ¿Saben por qué a la gente no le gustan los profetas? Porque el profeta pone el dedo en la llaga. Y a nadie le gusta, a mí no me gusta por lo menos que nadie me toque una herida porque duele. La misión de los profetas es dos nada más: es traer al pueblo de regreso a la obediencia de Dios. Y número dos, es restaurar la ley de Dios. Y por eso los profetas nunca fueron populares. Jesús dice: ¿cuál de los profetas fue popular? Dice: ninguno. Al contrario, Jesús dice: ¡ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de ustedes! Porque de los profetas ninguno habló bien de ellos. Dios tuvo que levantar los profetas. Lamentablemente Dios levantó los profetas, y note, los profetas siempre se levantaron dentro del pueblo de Dios. Los profetas no venían de Egipto, ni de Canaán, ni de los moabitas, ni de los amonitas. Nunca hubo ningún profeta de ellos. El pueblo de Dios es el cual recibe los beneficios del profeta. Y siempre el profeta se levantó dentro del pueblo de Dios. No hubo ningún profeta extraño en sus días. Note, cuando Dios restaura el don profético a su pueblo, era porque el pueblo estaba dispuesto a restaurar su ley. Por eso, desde los tiempos bíblicos del Nuevo Testamento, encontramos los últimos profetas en la Biblia. Durante la Edad Media no hubo profetas. ¿Por qué? Porque no había un pueblo que estaba dispuesto a restaurar la ley. Cuando hubo un pueblo dispuesto a la restauración de la ley, ahora Dios levanta el profeta para que la restauración sea completa y sea terminada. En esta noche quiero animarles a que nosotros seamos creyentes del don profético dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Que podamos abrir esos libritos rojos. Si usted lo abre, en algunos casos todavía truenan, están nuevos, nunca los han abierto. Dice: no, yo los tengo, pero agarrando polvo. Pero eso no es el objetivo. Y usted pueda comenzar a leer el testimonio de Jesucristo. No es de una persona. La persona es el medio nada más. Cuando usted lee la Biblia, usted no está leyendo a Pablo. Usted no está leyendo a Mateo. Usted no está leyendo a Moisés. Usted no está leyendo a Jeremías. Usted está leyendo la palabra de Dios.
Por supuesto que tuvo que usar agentes humanos para que escribiese en lenguaje que usted y yo podamos entender y pusiese ejemplos que usted y yo podamos comprender. Pero la inspiración es divina. Y cuando usted rechaza al profeta, usted no está rechazando al profeta. Porque cuando Samuel fue rechazado por el pueblo, ¿qué le dijo Dios a Samuel? A ti no te han rechazado, tú eres instrumento nada más. ¿A quién han rechazado realmente? A mí es el que han rechazado. Y cuando rechazamos profetas, no estamos rechazando al profeta, estamos rechazando a Dios, que nos manda un mensajero con un mensaje de salvación. Y ahora descubrieron que allí estaban los escritos de Moisés. Y note, en Deuteronomio dice que el Señor le dijo a Moisés, ponlo allí como testimonio en contra de ellos, para que cuando ellos entren en apostasía, y Dios sabía lo que iba a pasar en el futuro, no tengan excusa. No digan, no sabíamos, nadie nos advirtió, porque ya estaban escritos lo que iba a pasar. Pero también descubrieron que había allí un gomer. ¿Y qué contenía el gomer? El maná. El mensaje pro salud. Nadie dijo amén a esto. Ay. El mensaje pro salud. El gomer representaba el mensaje que Dios le había dado a su pueblo para mantener su salud. ¿Sí o no en el desierto? Claro que sí. Como estábamos hablando durante la cápsula. Cuando el pueblo sale de Egipto, el Señor lo purga, lo limpia, y en segundo lugar, ¿qué hace? Le cambia su dieta. ¿Qué iban a beber por 40 años? No, ustedes no quieren hablar. Yo entiendo por qué no quieren hablar. Agua. ¿Qué iban a comer por 40 años? ¿De dónde venía el maná? Del cielo. ¿Saben lo que dice la Biblia? En el Salmo 77, si usted quiere la referencia, que el maná era comida de ángeles. ¿Le dio Dios buena comida al pueblo o más o menos? La mejor comida que había. Dice que era pan, o la traducción a veces dice trigo, porque la palabra allí es grano integral, sin refinar. No había refinamiento, era una comida completa. Dice que Dios le dio a su pueblo comida de ángeles. En algunas traducciones dice comida de príncipe, pero realmente es ángeles. Una comida integral, una comida completa a su pueblo. ¿Saben lo que es el Salmo 105, versículo 37? Que por 40 años no hubo un enfermo en medio de ellos. ¿Usted quiere salud? Ya sabe qué hacer. A comer maná. ¿Saben quién se nos ha dicho la sierva del Señor? Que el maná para nosotros representa la reforma pro salud. Y que de la misma forma que el pueblo de antaño se quejó del maná, el pueblo presente se continúa quejando del mensaje de salud. Porque somos un pueblo de más dura servir que lo que ellos fueron. Más luz tenemos, más cercanos, mucho más cercanos al regreso de Jesús. Las evidencias bíblicas son mayores. Tenemos el Nuevo Testamento, ellos no lo tenían. Y todavía nosotros seguimos insistiendo en hacer nuestra voluntad. Porque somos un pueblo de dura serviz. Pero ¿sabe lo que dice la historia? De Egipto salieron aproximadamente 1,5 millones de personas. ¿Saben cuántos entraron a la tierra prometida? 2 familias. Querida iglesia, eso nos debe hacer meditar en esta noche. Quiere decir que el zarandeo se va a llevar a la inmensa mayoría de nosotros. Y el pueblo de Dios hoy día no está aquí. El pueblo de Dios hoy día está en las religiones paganas, está en el protestantismo apóstata y está en el catolicismo. Y aún en los ateos. Ahí está la mayoría del pueblo de Dios. La mayoría de nosotros, con todo nuestro conocimiento, con todas las advertencias, con toda la luz profética, la mayoría de nosotros que están sentados en esta noche, lamentablemente, no debiera ser así, lamentablemente, no entraremos a la tierra prometida.
porque queremos hacer nuestra voluntad. Y no queremos someter nuestra voluntad al liderazgo maravilloso de Cristo Jesús. Hablamos de Él, cantamos de Él, leemos de Él, pero no queremos que se siente en el trono de nuestro corazón. Yo estoy sentado allí, Señor, te lo presto de vez en cuando, pero no todo el tiempo. Yo sigo en control de mi vida. Y esa actitud de rebelión, que es el puño cerrado en la cara de Dios, de imponer mi voluntad, nos va a costar nuestra salvación. Porque ningún rebelde entrará al reino de los cielos. Pero el Señor nos ama con un amor eterno. Dice con el profeta Oseas, con cuerdas de amor, no látigos, con cuerdas de amor te he traído a mí. Usted y yo no tenemos idea de la misericordia y de la gracia de Dios obrando a nuestro favor. Iglesias, ¿por qué somos de tan dura cerviz? ¿Hay algo mejor que Jesús en este mundo? ¿Hay algo mejor que lo que nos ha ofrecido en la eternidad? ¿Y por qué seguimos necios? Cuando todo lo que debemos hacer es ir a los pies de Jesús y caer de rodillas y decir, Señor, sálvame, inmediatamente habrá salvación para nosotros. Señor, cambia mis papilas gustativas, cambia mi mente, cambia mi música, cambia mi vestir, cambia todo en mi vida, Señor. Yo quiero imitarte a ti, porque yo quiero pasar la eternidad contigo. Yo no quiero nada que ver con el enemigo de Dios y el enemigo del hombre. Yo quiero identificarme contigo y contigo nada más. E inmediatamente el cielo entero vendrá en nuestro socorro y viviremos en victoria. Y ellos descubrieron ahora allí el maná. Pregunto yo, ¿por 40 años Dios protegió de ellos? Sí. ¿Qué pasó con su ropa y su calzado? Me imagino que era ropa americana, por eso duró tanto. ¿Será esa la razón? ¿Qué piensan ustedes? ¿O es la bendición de Dios? ¿Saben lo que dice? Que ni un pie, no dos, porque todo ser humano tiene dos, ni un pie se hinchó en 40 años. Y que sus zapatos y su ropa era tan buena como el día que salieron de Egipto. ¿Podrá Dios hacer lo mismo con nosotros? Sobre todo con las damas que les gusta ir a la tienda. Ya no hay tantos amenes, yo sé. Querida iglesia, tenemos que aprender hoy día a comenzar a vivir por fe. De que Dios puede tomar, como hizo con la viuda de Sarepta, un poquito de harina, un poquito de aceite, y que durara por 3 años y medio. ¿Puede Dios hacer esa obra hoy día también? ¿Puede cuidar su ropa y su calzado? ¿Puede estirar su córdoba, si ustedes saben lo que quiero decir con eso? Claro que sí, pero tenemos que aprender a caminar. ¿Por qué? Por fe. Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, ¿qué presupuesto tenía Moisés? Pero Moisés no preguntó, bueno, para sacar al pueblo de Egipto, Señor, ¿cuál es el presupuesto? No, Moisés no dijo eso. Moisés dice, Dios dice que marchen. Vamos a marchar. ¿Se abrió el Mar Rojo? Se abrió el río Jordán. Y Dios le puso calefacción en la noche con una luz gratis, aire acondicionado por el día con una nube, alimentos cada mañana. ¿Saben cuánto alimento caía sobre el pueblo cada mañana? 250 vagones de trenes caían cada mañana para que el pueblo lo recogiese y pudiese ser alimentado por Dios. ¿Ama a Dios a su pueblo? Oh, iglesia, tenemos hoy día que comenzar a aprender a vivir por fe, no por vista. ¿Qué más descubrieron nuestros pioneros cuando entraron por fe al lugar santísimo? Descubrieron allí que estaba la vara ¿de quién? De Aarón. Números capítulo 17 nos habla de esa experiencia. Cada tribu trajo una vara. En el capítulo anterior, 16, encontramos la rebelión de Datán y de Abirán y de Abiú. Y ahora cada tribu trajo una vara para ver qué tribu había sido seleccionada por Dios para ser los sacerdotes.
obviamente el Señor hizo que la vara de Aarón mostrase que él había escogido la tribu de Leví. ¿Por qué Dios escogió la tribu de Leví? Capricho de Dios, ¿verdad? Fue la única tribu que en la apostasía del becerro de oro se mantuvo fiel. ¿Entendemos eso? Lo que la palabra dice es que somos llamados, escogidos y fieles. El llamado lo hace Dios. A todos nos ha escogido, pero la fidelidad, usted y yo, es la que tomamos la última decisión. Y si usted y yo queremos ser de la tribu de Leví, y el apóstol Pedro que dice que somos real sacerdocio, ¿cuántos debemos ser de la tribu de Leví? Todos nosotros debemos ser de la tribu de Leví. Si queremos ser de la tribu de Leví, tenemos que permanecer firmes y fieles al Señor. Y ahora, aquella vara muerta, era un palo seco, dice la palabra que hizo tres cosas. Reverdeció. Dice que echó o arrojó renuevos y dio fruto. Y el fruto que dio fue almendras. Otra vez vemos el mensaje de Prosalud que lo es santísimo. Almendras. Almendras. Estaban allí. Algo no dio la vara de Aarón. Hojas. ¿Por qué? Porque las hojas significan la justicia humana cuando Adán y Eva se hicieron vestidos de hojas de higuera. Y esa vara representa la justicia perfecta y completa de Cristo. Donde puede traer un palo seco, usted y yo, a la vida a través de su obra. Y lo trae a la vida para que demos frutos. Es lo que ellos comenzaron a darse y sacaron el mensaje de la justicia imputada e impartida de Cristo en la vida del creyente. Todo eso pasó cuando por fe entraron al lugar santísimo. Les hago una pregunta en esta noche. ¿Cómo se llaman esas verdades? Esas verdades tienen un nombre que usamos nosotros. Esas verdades se llaman verdad presente. ¿Han escuchado esa frase? Las verdades que desenterraron en el lugar santísimo, porque esas verdades ya estaban, la iglesia cristiana tenía las mismas verdades, por eso que la iglesia cristiana comienza, pero vemos la iglesia remanente, es simplemente que es una extensión de la iglesia cristiana primitiva. Damas, cuando ustedes van a comprar tela, ¿qué es lo que es el remanente? Ah, verdad, ya hoy día no se compran telas, hoy día se compra la ropa. Pero bueno, antiguamente las damas se compraban la tela y hacían su ropa. ¿Qué es el remanente? Lo último que quedaba del rollo de tela, pero era exactamente igual que el principio de la tela. Era la misma tela. Por lo tanto, esas verdades que usted y yo hoy día tenemos se conocen como el nombre de verdad presente. Y no hay ningún otro movimiento religioso cristiano en el mundo que tenga estas verdades. Ahora, eso no nos debe hacer orgullosos, al contrario, muy humildes, porque usted y yo no merecemos el honor y el privilegio de conocerlas y de practicarlas. El Señor está llamando, dice que a lo pobre del mundo para avergonzar a los ricos, a los necios para avergonzar a los sabios, dice el apóstol Pablo en Corintios. Y el Señor está llamando gente sencilla, humilde, que están dispuestos a ser formados, educados, transformados por su gracia para terminar la obra en justicia y en salvación. Es un privilegio formar parte de este movimiento. Déjenme leerles esta declaración. Dice lo siguiente: Testimonios para la Iglesia, volumen 9, página 17. Dice: en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. ¿Cuál es nuestro trabajo? Centinelas y transmisores de luz. ¿A qué hora trabajan los centinelas? Todo el día. Aún de noche. ¿Cuál es el trabajo del centinela? Vigilar. Tener los ojos abiertos o cerrados. Abiertos. Es vigilar.
Vigilar. ¿Qué nos ha llamado, Señor, a vigilar? Las grandes verdades que ha depositado sobre nosotros. Pero también somos llamados a ser transmisores ¿de qué? De luz. ¿Está el mundo en tinieblas? Claro que sí. Isaías 5:20 dice que llegaría el tiempo, y en nuestro tiempo, donde a lo malo llamarían bueno, a lo bueno llamarían malo. A la luz llamarían tinieblas y a las tinieblas llamarían luz. A lo amargo llamarían dulce y a lo dulce llamarían amargo. Estamos viviendo en esos tiempos. Y usted y yo somos llamados a transmitir luz al mundo. Continúa la declaración diciendo, a ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. Proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Vemos ahora la solemnidad del llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros. Pero les pregunto en esta noche, ¿piensan ustedes que Satanás tratará de destruir este pueblo? Sí. Es el único pueblo que tiene el único mensaje que va a poner fin a su reino en este mundo. Hay otros grupos religiosos que tienen verdades. No hay ningún grupo que sea 100% error, porque Satanás nunca trabaja de esa forma. Sería muy obvio rechazarlo. Pero el único pueblo que tiene las verdades presentes o para este tiempo es este pueblo al cual usted y yo tenemos el honor y el privilegio de pertenecer. Dice, las verdades que debemos proclamar al mundo son las más solemnes que jamás hayan sido confiadas a seres mortales. Las más solemnes. Nuestra tarea consiste en proclamarlas. El mundo debe ser amonestado y el pueblo de Dios tiene que ser fiel a su cometido. Que el Señor nos ayude hoy día a poner en alto estas verdades que nuestros pioneros descubrieron allá en el lugar santísimo. Leyendo otra declaración inspirada, dice, el propósito de Dios en dar el mensaje del tercer ángel al mundo es preparar a un pueblo para que permanezca fiel a él durante el juicio investigador. ¿Cuándo es que debemos permanecer fieles a Dios? En el presente, durante el juicio investigador. Continúa diciendo la declaración, por esa razón se han de establecer casas publicadoras, escuelas, sanatorios, restaurantes, salones de tratamientos y fábricas de comida. Es con este propósito que se llevaría adelante la obra en todas las líneas de trabajo. Así que el Señor nos llama hoy día en el presente para que por su gracia nosotros podamos permanecer firmes y fieles a Él. Pero el plan del enemigo, querida iglesia, es que usted y yo no cumplamos con ese cometido. Déjenme leerles, si tengo aquí la declaración, lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Esto tomada de Testimonios para Ministros, página 472. Hay un capítulo que se llama Las trampas de Satanás, y yo les animo personalmente a leerlas. Dice, mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene diligentes consultas con sus ángeles. Así que tiene reuniones para crear estrategias y planes contra el pueblo de Dios. Dice, él ve que las iglesias populares ya están adormecidas. Continúa diciendo, y arrulladas por su poder engañador. Mediante sus agradables sofismas y sus milagros mentirosos, puede continuar teniéndolas bajo su dominio. Por lo tanto, dirige a sus ángeles para que toquen o pongan las trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo y se esfuerzan por guardar todos los mandamientos de Dios. ¿Quién es ese pueblo? Nosotros. Cuando llegó el año 1844, Satanás pensaba que lo había logrado. Él vio el mundo entero.
Obviamente las religiones paganas siempre han sido de él. Los budistas, los musulmanes, los hindúes, etcétera, etcétera. No es que no hayan buenas personas en esas religiones, pero no tienen el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Él vio la Iglesia Católica, esa es mi novia, no me tengo que preocupar de ella. Vio el mundo protestante, pero el mundo protestante, al rechazar el mensaje de los tres ángeles, ahora se convirtieron en las hijas de la gran ramera, regresaron a su madre. De donde habían salido en el siglo XVI, en el siglo XIX, regresaron a ella. Dice, ahora tengo el mundo entero en mis manos. Todas las religiones, aún cristianas, me pertenecen a mí. Pero ese que miró otra vez allá en el horizonte y vio un pequeño grupo que estudiaba las Escrituras. Y vio en ese grupo el remanente que Dios usaría para traer su derrota. Y Satanás no se cruzó de brazos. Que les vaya bien. No son ni 50 personas. Ni 50 personas eran. En el año 1846, cuando ella escribe, dice, no éramos ni 50 personas. Y la mayoría eran jóvenes. La mayoría eran jóvenes. Jóvenes, escuchen en esta noche, ustedes van a terminar esta obra. Se nos ha dicho que sobre los hombros jóvenes Dios va a terminar esta obra. Y por eso vemos que hoy día la juventud, como Satanás la tiene entretenida, en películas, en amistades, en sexo, en tonterías y media, entretenida, aún vienen a la iglesia y usted lo ve en el celular. Cosas que ni Satanás haría. Ni Satanás haría, nosotros hacemos en la iglesia. Alguien nos llama, estamos sentados aquí, Dios nos está hablando y salimos a contestar el teléfono. ¿Quién hace eso? Cuando Dios está hablando, nosotros lo hacemos y estamos contestando. Ni Satanás haría eso y nosotros lo hacemos. Por lo tanto, Él quiere que usted y yo nos distraigamos y que los jóvenes no terminen esta obra. ¿Sabe? James White tenía 21 años cuando tomó el chasco. Su futura esposa tenía 16 años. Wagner tenía 24 años. Andrews tenía 21 años. Farnsworth, primer pastor que comenzó a guardar el sábado con una iglesia en Washington, allá en el estado de New Hampshire, 22 años. Uriah Smith, 12 años. Su hermana Ana, 17 años. No tenían internet, no tenían wifi, no tenían títulos, no tenían radio, no tenían televisión, no tenían nada, pero tenían Biblia. Tenían Biblia y eso fue suficiente. Eso fue suficiente. Y aquellos jóvenes se reunían en lo que ellos llamaban conferencias de sábado, donde el fin de semana entero, desde viernes cuando terminaban sus trabajos, recibían el sábado juntos, noches enteras pasaban estudiando las Escrituras y orando, Señor, ayúdanos a discernir lo que pasó, queremos saber cuál es tu voluntad. Y los jóvenes mayormente hoy día, los sábados de noche, ¿dónde están? En restaurantes, en el cine, caminando, jugando fútbol. Invítelos a una vigilia a ver cuántos van a venir. Bueno, ni los papás van a venir, menos los jóvenes van a venir. Querida iglesia, si no nos ponemos las pilas, si no tomamos esto en serio, usted y yo nos vamos a formar parte del movimiento final. Si seguimos jugando a la iglesita, sentados en bancas nada más, escuchando temas y dando la ofrendita y estudiando la cartilla cuando podemos, vamos a ser barridos por el enemigo de las almas. Porque Él sabe que ninguna persona que no esté en Cristo y arraigada en la verdad presente podrá permanecer en el último gran conflicto. Ahora escuchen, ya voy a terminar. Ya quedan unos 8 minutos. Dice lo siguiente. Nuestra principal preocupación consiste en silenciar esa secta guardadora del sábado. ¿Cuál es su principal objetivo? Silenciarnos. ¿Qué significa silenciarnos? Callarnos.
callarnos. Él no quiere que este mensaje sea proclamado, pero lo va a hacer. Se lo garantizo que el enemigo va a terminar en derrota y Jesús va a terminar en victoria. Eso no tenga usted la menor duda. Tenemos que silenciar esa secta. Iglesia, ¿nos estamos empapando de estas verdades? ¿Estamos conociendo este mensaje? ¿Qué sucede cuando los testigos de Jehová tocan la puerta de la casa de los mormones? Cerramos la puerta, apagamos la luz. A ver si se van pronto. Porque es lo que hacen mucho. En vez de abrirle la puerta, bienvenido, lo hemos estado esperando. ¿Por qué se han demorado tanto en llegar? ¿Quieren estudiar las Escrituras? ¿Cuándo quieren venir? No la atalaya, las Escrituras. Este hogar está abierto para ustedes en cualquier momento. Pero ¿sabe? A veces le tenemos miedo a ellos. Porque ellos conocen sus enseñanzas. Nosotros no. Si en esta noche nos hicieran un examen, deme 5 versículos donde muestre la veracidad de la venida de Jesús. ¿Podría usted dar 5 versículos de memoria? No, déjame buscar la Biblia, a ver, no, fulano, ¿dónde está? Deme 5 versículos donde hable del sábado y la observancia del sábado. O donde hable del santuario. Posiblemente muchos de nosotros tendrían dificultades. Y en este momento yo les quiero desafiar en el nombre de Jesús para que usted vaya a su hogar, abra las Escrituras y comience a familiarizarse con nuestras enseñanzas. Bueno, no son nuestras, el Señor nos las ha prestado a nosotros para darlas al mundo. Note, cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿cómo contestó? Escrito está. El problema nuestro es que no sabemos dónde está escrito, mucho menos si está escrito. Y no podemos dar razón de nuestra fe, como dice el apóstol Pedro, que debemos dar con humildad y sencillez a todo aquel que la demande de nosotros. Dice, hay que silenciar esa secta. ¿Cuándo fue la última vez que nos sentamos a leer un libro que afirmara nuestra fe? Se nos ha dicho que debiéramos leer los libros escritos por nuestros pioneros porque tenían una experiencia profunda con Jesús y un conocimiento cabal de las Escrituras. Tenemos que conocer nuestras verdades. Hay mucho más que pudiera leerles, son 3 páginas, no lo voy a hacer, pero quiero leer esta declaración. Dice, bien sabe Satanás que todos, note todos, aquellos a quienes pueda inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras serán vencidos por sus ataques. Note, aquellos a quien induzca que a descuidar, no a no creer, que sigan creyendo en la Biblia, pero que descuiden el estudio, no la lectura, el estudio de las Sagradas Escrituras, y que también descuiden, ¿qué cosa? La oración. Dice, él sabe que todos aquellos que hagan estas 2 cosas serán vencidos. Querida iglesia, si un día somos vencidos no es por falta de conocimiento, es por no poner en práctica el conocimiento que Dios en su misericordia nos ha dado como pueblo. Él sabe que ellos serán vencidos. Leo una declaración más, dice, vayamos a ellos y vamos a separar a muchos, escuche, vamos a separar a ¿cuántos? Muchos de Cristo, no de la iglesia. ¿Separarlos de quién? Pero no de... A él no le molesta porque él sabe que ninguna iglesia puede salvar. La salvación no está en iglesias. La salvación está en Cristo. Dios levantó hombres en el siglo XVI para enseñar esa verdad. No hay salvación en ritos, ni ceremonia, ni liturgia, ni iglesia. La salvación está en una relación con Cristo Jesús. Dice, vamos a separarlos no de la iglesia, que sigan siendo miembros en la iglesia. Vamos a separarlos de Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de la mundanalidad. Cuando usted y yo abrazamos el mundo en prácticas, en costumbres, en máximas, en enseñanzas, dice el apóstol Santiago que aquel que se hace amigo del mundo se convierte automáticamente en buen miembro de la iglesia. ¿En enemigo de quién? En enemigo de Dios. Querida iglesia, entendamos, el mundo es un enemigo. No es un aliado, no es un amigo, es un enemigo.
Nuestra única función en el mundo es traer pecadores a Jesús. Cuando la iglesia rebaja sus normas para tratar de atraer el mundo, la iglesia se corrompe y no gana el mundo. Cuando la iglesia tiene normas altas, aquellos que son sinceros y genuinos aún en el mundo, vienen a la iglesia. ¿Por qué piensan ustedes que no hay persecución hoy día? No, es que no hay libertad religiosa. No, la única razón, segundo capítulo del Conflicto de los Siglos lo dice, el último párrafo del segundo capítulo, página 48, dice, la única razón por la cual la iglesia no es perseguida es que no hay ninguna razón para Satanás perseguirla. Si somos amigos de él, ¿por qué nos va a perseguir? Si somos unos con él. No, él quiere que sigamos dormidos y entretenidos y mundanalizados. Pero cuando la iglesia toma su compromiso con Jesús y corta con el mundo y se identifica con él y con su verdad y con su causa, inmediatamente hay persecución. El apóstol Pablo dice que todos los que vivan, ¿cómo? Piadosamente en Cristo Jesús, padecerán, no dice que van a gozarse, padecerán ¿qué cosa? Así que si usted no está siendo perseguido, ni yo tampoco, debemos pensar seriamente lo que está pasando en nuestras vidas. Porque Satanás no nos ve como enemigos, nos ve como aliados. Si usted le cae bien a todo el mundo y todo el mundo lo aplaude y todo el mundo está bien, cuidado con eso. Cuidado con eso. Jesús dijo, ay de vosotros cuando los hombres hablasen bien de vosotros. Dice, por medio de la mundanalidad, la concupiscencia y el orgullo, se consideran seguros porque creen la verdad. Pero la complacencia del apetito, estamos hablando de esto, y de las bajas pasiones que confunden el juicio y anulan la capacidad de discernir, los hará caer. No tiene duda, no es que tal vez, los hará caer. Sin duda alguna. Que en esta noche el Señor bendiga el estudio de su palabra, pueblo de Dios. Hoy día es un momento especial en el cual usted y yo debiéramos renovar nuestros votos de lealtad y de amor con Jesús. Y decir, Señor, ayúdame a serte fiel. Que tu sacrificio en la cruz no sea en vano. Que por tu gracia nosotros, como pueblo de Dios, cumplamos el objetivo por el cual el Señor nos ha llamado. Señor les bendiga ricamente.